Hola, feliz Navidad, felices fiestas. Hace muchísimo tiempo que no hacía un directo. Eh, Creo que ya tocaba. He estado regular de salud. La verdad, he pasado un año un poco plof de salud, pero ya estoy saliendo un poco del pozo. Y nada, quería comentar algunos libros que me han interesado, algunas referencias. La verdad es que se me han acumulado. Como he estado así en dique seco, la verdad es que he leído muchísimo. Y bueno, sé que es difícil que haya alguien al otro lado, pero bueno, esto queda grabado y bueno, es una manera de retomar el contacto, ¿no? Hay un libro que hacía mucho tiempo que quería comentar y algunos cómics. Lo voy a hacer cortito, ya son fiestas, estamos a punto de entrar en la vorágine de festines y comilonas y familia y tal. Y bueno, y ahora me iré al pueblo y tal. Pues nada, aquí un poco de chill. Si hay alguien que bueno llega ahora de nuevas, pues eso, hablamos de libros, de mucho tema de filosofía política, de cómic, de bueno, un poco de referencias que voy yo leyendo, cosas que traéis vosotros y es interesante, ¿no? Quería traer hace tiempo un libro que me ha gustado muchísimo. Se llama La República de los Soñadores, de Volker Weidermann. Es un libro de historia, pero es un libro de historia como los hace Philip Blom, que hemos hablado aquí alguna vez de él, con un ritmazo, como si fuera un thriller y cambiando cada X tiempo de perspectiva, de personajes históricos que realmente existieron, pero va cambiando el foco, ¿no? Y en ese sentido es casi como un juego de tronos, en cuanto a técnica, ¿no? Técnica narrativa en que te explica historia a partir de lo trepidante que fue vivir ese momento, ¿no? Que es una revolución que hubo en la República bueno, en el Reino de Baviera en 1918 al calor de la guerra mundial. Ya estaba las posimetrías, está bastante claro que iba a perder ya Alemania y pues hubo una revuelta pues de corte progresista, de corte pacifista y bueno, aquí está el libro, República de los Soñadores, de Volker Weidermann, la historia de un grupo de intelectuales que en 1918 asaltó el poder y proclamó la República Libre de Baviera y todo lo que ocurrió después. No solo se centra en Eisner, que fue el primer presidente de la República, y después Toller, o Landauer, que es un importante teórico del socialismo alemán, sino también en personajes como Thomas Mann, o Hermann Hesse, o Rilke, o incluso Hitler, que estaba como cabo, no sé si era cabo, sargento o algo así, destinado allí en aquel momento. Y va cambiando un poco pues la perspectiva, pero está basado en diarios también, entonces es bastante ameno, pero fidedigno, ¿no? Entonces es un poco ese momento en que Kurt Eisner lleva al pequeño partido republicano que él representaba al poder, ¿no? En que hay un gran hartazgo por la guerra, por la barbaridad de la guerra, por la escasez, por todo esto, pero realmente no tiene un apoyo popular, ¿no? El SPD no apoya, el Partido Socialdemócrata Alemán no llega a apoyar nunca esta república. Participa de ella básicamente para poder subvertirla y bueno, las fuerzas de la derecha alemana ni qué decir tiene, ¿no? Y después cuando ese gobierno con el asesinato de Eisner caiga, un Eisner que está súper aislado, que trata de negociar la paz con la gente de Gran Bretaña, y Gran Bretaña pues no le da bola, ni Woodrow Wilson un poco más, pero no llegan a reconocerlo porque querían negociar con fuerzas, digamos, menos progresistas, más burguesas, ¿no? Pero lo que también se ve es mucho el antisemitismo que había, porque Eisner era judío, ¿no? Entonces
Las circunstancias lo llevan al poder, pero es un poder con pies de barro, ¿no? Y después llegarán a relevo, pues Ernst Toller, un fabuloso intelectual, ¿no? Y Landauer y una serie de gente todavía más utópica y más dispuesta a soñar, ¿no? Y a intentar, por eso se llama República de los Soñadores, y a intentar llevar a cabo reformas de calado, aunque saben que lo tienen todo en contra, ¿no? Y bueno, tiene valor ver cómo se aplasta eso, cómo el Partido Comunista Alemán, teledirigido por Moscú, pues no llega a apoyar en ningún momento, tampoco este giro más a la izquierda, y por intereses, digamos, geoestratégicos de Rusia, pues no llegan a darle bola a esto. Y resulta, pues, la verdad es que es un libro trepidante y unos personajes muy interesantes. Bueno, ahí queda, ¿no? Otro libro que estoy leyendo, que me está resultando súper interesante, es este de Hirschman, La retórica reaccionaria, ¿no? Hirschman es un economista, pero sus estudios van de una forma un poco más... Hola, hola Angélica y Ángel. Sí, me ha animado, un poco a volver un poco. Y bueno, es más que nada una toma de contacto, ¿no? Más que nada. Me alegro de veros. Espero que tu mamá vaya bien y que todos vaya bien por Zaragoza. Fue un placer conoceros. Hacía tiempo que no hablábamos por aquí y conoceros en persona fue súper chulo. Tomamos un café allí. Estuvo genial, la verdad. Me sentí súper a gusto y súper recibido y me sentí genial de estar con vosotros y compartir ese espacio, ¿no? Y compartir conversaciones, vivencias, estuvo súper bien, ¿no? Sé que Ángel también estaba leyendo la retórica reaccionaria y bueno, pues es de una persona que, lejos de extremismos, ¿no? Hola Ángel. Lejos de extremismos, era una persona bastante reformista que apoyaba mucho en Latinoamérica y apoyaba el diálogo sobre todo. Y sabía hacer, no hay de qué. Sabía hacer autocrítica y también en el último capítulo hace una autocrítica, no he llegado todavía, por cierto, porque sabéis que llevo muchos libros en paralelo. Hace autocrítica también de que estos sofismas y falsas objeciones a argumentos progresistas y argumentos se puede decir, utópicos, entre comillas, porque ahora mismo ya cualquier cosa social ya es utópica, tal y como se ha movido la ventana de Overton y la opinión pública, ¿no? Pero como todos esos sofismas se pueden aplicar también a izquierda. Y a mí me resulta muy interesante lo que habla Joaquín Estefanía en el prólogo, de cómo él se movía en el ambiente intelectual, que no llegaba a ser ni un keynesiano, desde luego no estaba con Hayek, con el tema del individualismo a ultranza y el neoliberalismo, no encajaba en ninguna escuela porque él iba más al caso concreto y estaba muy por políticas concretas de desarrollo social en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica. En otros países él había luchado contra el fascismo aquí en España, en Alemania, que tuvo que, claro, emigrar con los nazis. Y bueno, tenía una trayectoria antifascista sobradamente reconocida, ¿no? Y me ha impactado muchísimo también cómo empieza el libro él, porque él empieza... yo todavía estoy con la tesis de perversidad, por cierto. Eh, me has adelantado, pero porque estoy con otros libros también, aparte, ¿no? Él empieza con eso de la frase esa de cómo llega alguien a ser así, del cuento de Jamaica Kincaid, ¿no? Que a veces piensas, bueno, esta persona, ¿cómo ha llegado a pensar así? Ahora hemos visto a Ortega Smith, el líder de Vox en Madrid, agredir en un pleno a una persona de la oposición, ¿no? Se empieza por tolerar eso y se acaba, bueno, quemando el Reichstag. No podemos tolerar que los nazis en un gobierno representativo
puedan tocarle la cara a nadie. Y cuando fue que le tocaron la cara a Almeida, igual. O sea, pero es que ya la violencia viene desde el lenguaje. Eso, hay un libro que se llama La lengua del Tercer Reich, que habla mucho de que los discursos ya venían impregnados de violencia. No recuerdo, Klenderman se llama, creo, el autor de La lengua del Tercer Reich, ¿no? Y me llama mucho la atención que empiece con ese cómo llega alguien a ser así, ¿no? Y esa mirada que hace bueno, al leer el cuento me quedó claro que la pregunta de Kincaid sería la pregunta central de este libro. Una preocupación sobre la enorme, obstinada y exasperante otredad de los otros, ¿no? A mí ese tratar de comprender cómo el otro ha llegado a ser así y cómo es tan ajeno a nosotros y cómo estamos en cámaras de eco en que no nos escuchamos porque no refuerza nuestro propio prejuicio, a mí eso me interesa mucho. Yo quizás con la edad me he vuelto cada vez más radical en cuanto a ideas más a la izquierda, ¿no? Pero a mí me interesa que nos podamos entender y que podamos llevar a cabo pues una labor pedagógica y que podamos hablar entre nosotros. Y eso es la tesis central de este libro y a mí eso me parece muy constructivo, una manera constructiva de, que también, no sé yo si en cuanto a labor social, etcétera, es lo más adecuado, porque también he estado hablando con gente que en cuanto al derecho a la vivienda y tal, últimamente pues llevan acciones directas para impedir que las familias vayan a la calle, ¿no? Y claro, ellos dicen contra la violencia de que un niño duerma hoy en la calle, pues solo podemos oponernos con con nuestros cuerpos y con nuestra resistencia, desobediencia civil, que diría Thoreau, ¿no? Pero bueno, se necesita un poco todo. El otro día en el streaming de Reinas y Repollos, que lo recomiendo muchísimo, es un streaming súper feminista y súper con una mirada muy sosegada, muy, muy consciente, muy social. Pues decían un poco esto, ¿no? Bueno, aquí la violencia está llegando y hay que... Se necesita un Martin Luther King, pero se necesita también las Panteras Negras para que se centre la postura de Luther King, ¿no? Y me resultaba un debate muy, muy interesante, ¿no? Y el libro de Hirschman me parece clave, ¿no? Y son tesis, la de la perversidad, la futilidad y el riesgo, que las escuchamos continuamente, continuamente. Están en Espejo Público, están en toda la televisión, están en todos los argumentos de que el cambio no es posible porque sería arriesgar lo que ya tenemos, o que el cambio no es posible porque es inútil, porque siempre volverá, porque es un péndulo, o que el cambio social a mejor lo que lleva es la perversidad, un retraso y una reacción, ¿no? Y los estamos escuchando estos argumentos todo el tiempo, y son argumentos históricos que vienen de la época de Tocqueville, de la época de la Revolución Francesa, y es interesante ver cómo se construyen y cómo se afianzan en el discurso público. Y por eso recomiendo mucho el libro. Y ya el tercero, y este directo va a ser súper breve, o sea, eh, el tercero es un cómic, y creo que ya os lo recomendé en persona. eh, un enemigo del pueblo, de Javi Rey, basado en la obra de Ibsen. Bueno, la obra de Ibsen yo la vi representada aquí en Valencia. Y... No, bueno, creo que la que vi fue Casa de Muñecas de Ibsen. No, esta no la he visto. Bueno, hay una película súper famosa con Steve McQueen. Bueno, súper famosa porque tenía una estrella de Hollywood, no por nada. Y fue uno de los últimos papeles de Steve McQueen, ¿no? La obra de Ibsen habla de un científico que descubre que el balneario que lleva pues toda la actividad económica del pueblo en realidad está envenenando las aguas y la gente está muriendo por eso, ¿no? Y su hermano es el alcalde y pues hay presión para que no luche contra el balneario, porque todos viven de él. Entonces es un poco lo que estamos viendo con el turismo o con el puerto de Valencia, pero es un caso concreto, pero que es extrapolable, ¿no? En que nuestro modo de vida depende de algo que realmente es nocivo y está envenenando nuestra propia salud o nuestra propia forma de habitar, ¿no? Con el turismo es claro, ¿no? Tenemos
una actividad económica y unos empleos que dependen del turismo, pero el turismo está destruyendo la forma de habitar la ciudad, los alquileres o la ecología o la forma en que viajamos con avión, con tal. Al final afecta pues el aire que respiramos, el cambio climático, etcétera. Entonces, la gente que somos gruñones y que nos quejamos y decimos tiene que haber otra manera, somos el enemigo del pueblo al que se refiere, ¿no? Y me parece que Javi Rey hace un ejercicio artístico súper interesante. Aquí vemos dibujos de Javi. Y, y bueno, me parece que el texto y acercar el texto y hacerlo accesible, me parece que es algo que cada vez valoro más, ¿no? No solo tenemos que hacer alta cultura de, bueno, textos súper densos como el de Hirschman o tal, sino cosas que puedas llegar a ver en una viñeta, ¿no? Aquí tenemos, bueno, es que no sé cómo ponerme. ¿Veis aquí al capitalista, ¿no? Se ve enseguida, ¿no? Me ha salido aquí una cosa de una meta, no sé qué, pero bueno, no conozco mucho el tema. Y bueno, no sé si tenéis alguna cosa que comentar de las lecturas que he traído hoy. Tengo muchas otras lecturas, pero bueno, era un poco para romper el hielo, ¿no? Y bueno, me alegro de que estuvierais ahí. Yo pensaba que nadie se iba a percatar, ¿no? Del tema. Mira, otra viñeta súper guay. Es que no sé cómo poner en la viñeta para que se vea. Me parece una obra súper interesante la de Javi Rey. Y mucho más ligera que las que os he traído, aunque la de Biderman es como leer un thriller. O sea, aquí ves a gente escapando de la represión. Voy a leer un poquito. Eh, no sé si ya cuando todo está perdido, ¿no? Y este gobierno progresista. ¿Has nombrado alguna antes de la retórica reaccionaria? Sí, el libro este de Biderman. La República de los Soñadores. La historia de un grupo de intelectuales que en 1918 asaltó el poder y proclamó la República Libre de Baviera. Que es un libro histórico y riguroso, pero es como un thriller. Es como. Estás súper metido, ¿no? Eh, Va cambiando de punto de vista, se basa en diarios de Thomas Mann, de Stoller, que fue el segundo presidente de la República. Esta es una revolución que hubo en un contexto en que todavía estaban en guerra, la Primera Guerra Mundial, y entonces tuvieron el apoyo para acabar la guerra, ¿no? Entonces la monarquía alemana, el Kaiser y los duques y toda esta gente que estaba en los Landers, pues los votaron fuera, pero realmente no había un apoyo popular para una república tan progresista o tan democrática, ¿no? Entonces era un poco. Hay paralelismos un poco con el gobierno de Azaña, ¿no? Y este tipo de que va muy por delante de la sociedad, ¿no? Y no tiene apoyo social y acaba cayendo, ¿no? Y Eisner era moderado, pero era judío y acabaron matándolo. Entonces ya cuando llega un gobierno aún más progresista ya está todo perdido, porque además el Partido Socialdemócrata no llega a apoyar en ningún momento y después los comunistas tampoco. Entonces son partidos minoritarios dentro del espectro progresista y aparte intentan negociar la paz con Gran Bretaña y Gran Bretaña no les da bola. Rusia intenta dirigirlo todo desde Moscú y fue bastante crónica de una muerte anunciada, pero era gente que intentaba hacer una reforma educativa, una reforma social, una reforma económica súper avanzada y súper democrática y la verdad es que fue una gran pena que se perdiera, ¿no? Y ya sabemos lo que llegó luego. Y como he dicho antes, que creo que no estabais, pues está con la mirada de varias personas que estaban allí. Estaba Rilke, por ejemplo, el poeta. Estaba Hitler, como cabo o sargento o algo así. Estaba en Baviera en aquel tiempo destinado.
Y bueno, es súper interesante este libro y súper ameno, ¿no? Y bueno, pues Landauer también era parte del segundo gobierno, ¿no? Y bueno, eh, hay pasajes que son casi pues ya un thriller de espías, ¿no? Y también te sale pues como Thomas Mann en aquel momento era bastante... Estaba escribiendo ya La montaña mágica, pero era bastante todavía conservador y veía todo esto con mucha suspicacia, ¿no? Y con simpatías para la ola reaccionaria que lo iba a aplastar, ¿no? Y luego llegaría a darse cuenta de cierto error, ¿no? En- a ver si veo algún pasaje. Es como si de la noche a la mañana hubiesen metido a la ciudad en un laboratorio fotográfico y hubiesen sacado un positivo a partir del negativo. Todos los brazaletes y banderas rojas han desaparecido. Ya nadie quiere que lo reconozcan como combatiente rojo. Nadie quiere haber sido un defensor de la República Soviética que creían que sería la realización de todos sus sueños alocados. Todo ha desaparecido, evaporado en el júbilo. Klemperer desconfía de sí mismo, de sus ojos, de su escritura, pues se trata de un cliché fácil, lo que está viviendo. Pero efectivamente lo está experimentando, ya nota. Hoy es un cliché periodístico y fácil y deshonesto decir que los conquistadores son recibidos por la exultante población como libertadores. Pero respecto a esa entrada de tropas en Múnich el 1 de mayo de 1919, no puedo decir nada más que eso. Han llegado soldados de caballería pesada bávara y dragones de Gunterberg con banderolas rojinegras. Los miembros de Freikorps llevaban en el brazo la insignia de la cabeza de león dorada sobre un rombo negro y en las gorras de algunos soldados prusianos se podía ver la cabeza de muerto blanca de los húsares de Potsdam. Todos eran recibidos con gritos y compañeros ondeando y se les regalaba cigarrillos y puros. También se ve la veredad de las masas que recibían el socialismo como liberador y que les iba a traer la paz con Gran Bretaña, son las mismas que los dejan de lado totalmente. O sea, y pasan a recibir a reacción, ¿no? Entonces, es también lo que decía un pensador de toda revolución fascista es una revolución progresista fracasada, ¿no? Creo que lo decía Trotsky o algo así. Pero bueno, es interesante. La lectura más ligera que traía hoy era la de Javi Rey. Muy recomendada. No es un cómic muy... Veis que es ligero y bueno. Nada, desearos una muy feliz Navidad. Yo ahora me voy a ir al pueblo con mi madre y poco más. No, que os cuidéis, que haya apoyo mutuo, bueno, que hay que sobrevivir estos tiempos de cambio climático, de guerras en Gaza, de, bueno, tiempos revueltos que nos ha tocado vivir, pero todo tiempo, excepto 30 años del 45 al 75, que aquí llegaron tarde, por lo que sabemos, por lo que todos sabemos, pues esa fue la excepción en la humanidad, le digo a mi madre. Tú has tenido el privilegio de vivir una excepción en la humanidad de los tiempos bastante pacíficos y de progreso. Y eso, feliz Navidad a Angélica y Ángel y nos vemos pronto y estamos en contacto y luego colgar esto en YouTube y chao chao y besos y abrazos a todo el mundo. Estamos en contacto, chao.